Hola, ¿cómo están? Falta un compañero ingresar y ya estamos. A ver, todavía no ingreso. Bueno, ahora sí ya pueden encender las cámaras y les explico bien qué vamos a hacer. Mateo, ¿cuál era el apellido tuyo? ¿Pudiste entrar, Mateo? Parece que al final, a ver. Sí. ¿Me escuchás, Mateo? A ver, si no le pregunto por el chat, por ahí no tiene micrófono. Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. Hoy voy a explicar, voy a retomar el tema del bloque nominal que estuvieron haciendo el otro día. Voy a explicar un tema y vamos a trabajar. Hola, Mateo, ahí está. ¿El apellido cuál es? Porque yo no te puedo escuchar. Si me lo decís. Gracias. Perfecto, ahí está. Muy bien. Les decía, vamos a trabajar con el 9, así que el texto 9 ténganlo a mano. Después vamos a repasarlo de bloque, vamos a arrancar con eso, repasarlo de bloque. Yo les corregí los trabajos, ahora después se los voy a subir. Y en parte, mirando algunas cosas de las que tenían ahí, que hicieron en el trabajo, tomé unos ejemplos y en base a eso también vamos a ver lo del bloque nominal para ver que quede bien claro todo este tema del bloque nominal. Y después voy a arrancar con uno de los géneros, digamos, con los que vamos a trabajar, que es el artículo de divulgación científica, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para que arranquemos con lo de el bloque nominal, así cierro en cierto modo el tema de bloque nominal, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que me vayan diciendo cosas que se... Esperen que me parece que hay un compañero ahí que quiere entrar. No, ya está. Cosas que se acuerdan de que el otro día estuvimos hablando del bloque nominal, así yo las voy anotando. Cosas que se acuerdan que son importantes en relación al bloque nominal. Por ejemplo, que tenía que estar, o sea, que siempre tenía que tener un sustantivo para Bien, ser bloque nominal. Perfecto. Siempre debe haber un sustantivo. Muy bien. No pueden tener verbo. Sí, pero a eso hay que agregarle algo. No puede tener verbo, ¿en qué sentido? Porque a veces hay verbos, pero ¿qué les pasa a esos verbos? No puede actuar como verbo. Bien, no tiene que actuar como verbo, es decir, que no tiene que haber un verbo, digamos, conjugado que esté expresando una acción. Esperen que voy a admitir a dos compañeros que acaban de ingresar. Denme un segundito. Entonces no tiene que estar conjugado, porque puede, ¿sí? Haber verbo. Está Gaitán. Esperen que ingrese Gaitán. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, Matías. El otro día, porque estaba haciendo la tarea que había quedado, que era como un examen, por así, un cuestionario. Cuestionario, ahí está. Sí. ¿Eso hay que aprobarlo sí o sí? ¿Cómo es? O sea, y la idea... Si desaprobamos. A ver, si está desaprobado, yo después lo que voy a hacer, igual yo después entro y los voy mirando a ver qué hicieron y en qué se equivocaron. O si por ahí no es que se equivocaron en el sentido de que hay un gato ahí, se está pasando, ¿no, Violeta? Sí, ¿no? En el sentido de que a veces lo que pasa es, como estos son cuestionarios, hay que cargar todo tipo de respuestas. Muchas veces por ahí dan la respuesta correcta,
pero por ahí yo me olvidé de cargar alguna manera en la que podía estar correcta y entonces les quedó como incorrecta. Eso por un lado también lo miro, pero por otro lado lo que miro es, si hay alguien que está de manera reiterada repitiendo, no hay problema, Violeta, déjalo. Si hay de manera reiterada repitiendo siempre el mismo error, yo lo que hago es anotarme quién es, ver qué error es y explicárselo, digamos, de manera particular, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, lo ideal es que esté aprobado, obvio, ¿sí? Pero bueno, si no llega a estar aprobado, no se preocupan, porque a mí me sirve como para poder mirar eso. En aquellos cuestionarios, que creo que este era uno de esos, que no tiene solamente un intento, sino que está abierto, el que lo haya desaprobado, si lo quiere volver a hacer, y está todavía en el tiempo que no se cerró el cuestionario, lo puede volver a hacer, ¿sí? Sí. Bien. Así que eso no se preocupen. ¿Saben de alguien que está queriendo entrar y no puede, de casualidad? Cualquier cosa me avisan, porque hay uno que me aparece y me desaparece, pero no dice nombre. Me aparece como que está con el celular. Y yo lo toqué para que ingrese, pero bueno, no está pudiendo ingresar. Bueno, ahora si vuelve a aparecer, lo admito, pero bueno, en fin. Entonces, eso, Matías, ¿sí? Buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces, habíamos dicho, siempre tiene que haber un sustantivo. Esto del sustantivo, como mínimo, uno, ¿sí? Porque puede haber más. No puede tener un verbo conjugado. ¿Qué más? Puede ser solo un sustantivo. Puede ser solo un sustantivo. Podría tener adjetivos modificando el sustantivo, antes o después. Bien, puede tener adjetivos modificando el sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Eso de antes o después, por ahí los adjetivos en general en el inglés están por delante, ¿sí? Lo que sí me sirve eso de antes o después para tener en cuenta que, ¿qué era eso antes o después? ¿Cómo lo llamábamos? ¿Se acuerdan? Que podía tener, que no era obligatorio que tuviera, pero que podía tener. Modificadores. Muy bien, ¿sí? Entonces pueden tener modificadores. Pueden tener. Iba a poner directos o indirectos, pero bueno, vamos a ponerlo así. Pre y post modificadores, porque creo que lo llamamos así nosotros. Muy bien. Pueden tener pre y post. Ahí admito a este del celular y ahora vemos quién es. Bueno, pueden tener pre y post modificadores. ¿Algo más que se acuerden? ¿No? Bueno, se acordaron bastante. Entonces, en base a todo esto que se acordaron, yo lo que ahora voy a hacer es primero voy a tomar 2 ejemplos de los que ustedes habían dado, los cuales tenían inconvenientes, ¿sí? Y después yo voy a dar otros ejemplos para que los analicemos juntos y así cerramos este tema. Una pregunta, el que entró con el celular, que no me figura el nombre, ¿quién es? Así le pongo, así lo puedo anotar. Es un Motorola, si no me equivoco. A ver, ahora lo estoy buscando, pero no lo puedo encontrar. Sí, Moto G. En el chat puso Mario Mera. Mario Mera, perfecto, gracias, porque no estaba mirando el chat. Gracias a la compañera que me lo dijo. Bien, perfecto. Cedeño, Mera Cerdeño, gracias. Bueno, entonces, muy bien. Veamos esto. Ustedes tenían estos 3. Esto cumple con varias de las cosas que ustedes me habían dicho acá arriba. Cuando en el trabajo, ustedes lo trabajaron en grupos, muchos de los grupos lo que hicieron es explicarme esas 3 frases, no en cuanto a estructura, sino que me contaron qué era lo que decían cada una de esas 3 frases. En la mayoría de los casos, cuando les explicaron qué era lo que decían, estaban bien lo que decía, ¿sí? No es que hubo grandes errores. Por ahí en algunos hubo algunas sutilezas que yo se las modifiqué. En cuanto a estructura, hubo algunos grupos, no todos, que sí me pusieron qué tipo de estructura eran. Lo que ninguno puso, creo que no recuerdo ahora con exactitud, es el tema de bloque nominal. Sí, me parece que algunos sí había puesto exactamente el tema de bloque nominal.
Pero una gran mayoría lo que me ponían era, por ejemplo, un conjunto de palabras cuya palabra principal es un sustantivo, o me ponían es una sola palabra que es un sustantivo, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo les voy a decir cómo serían en cuanto a estructura cada una de estas tres, ¿sí? Por ejemplo, esta primera que tienen acá, la de A Very Interesting Conference About Artificial Intelligence, es un bloque nominal, ¿sí? Es un bloque nominal que es bastante extenso, quizás no el más extenso de todos, pero es uno de los más completos. Después tenemos este de acá abajo, que si bien es una única palabra, como esa única palabra es un sustantivo, también es un bloque nominal, ¿sí? Esperen que admito otro compañero que está ahí. Muy bien. Y esta última, que algunos sí se dieron cuenta, es una oración, ¿sí? Y cuando me explicaban el por qué era una oración, muchos se basaban en algo. ¿Se acuerdan los que habían explicado el por qué era una oración? ¿En qué se basaban para dar la explicación? Porque es un bloque nominal, pero con un verbo. Porque hay un verbo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se encuentra ese verbo? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Funciona como modificador, sería? ¿O? No. En realidad el verbo en ¿Tiene ese un predicado? caso... Bien, ese verbo hace que a mí se me divide esa oración en lo que es un sujeto y un predicado, ¿sí? Entonces, las dos primeras son bloques nominales. Lo que pasa es que son diferentes. ¿Por qué? Porque tendría lo mínimo que yo puedo tener como un bloque nominal y un bloque nominal, digamos, completo, que es aquel que tiene un premodificador o varios premodificadores, como en este caso, que serían estos que tienen ahí, pero que los voy a resaltar, esos premodificadores, y un posmodificador, que sería este, ¿sí? Y después, esta encuentra que tiene este verbo, que en realidad es un verbo bastante compuesto porque está en voz pasiva y con el near future, tiene ese verbo que me lo va a dividir en lo que sería el sujeto y el predicado. Si le prestan atención, esta primera parte, ¿qué pasa con esa primera parte? Es el bloque nominal, esa primera parte. Exactamente, esa primera parte es el mismo bloque nominal que yo tengo en la primera. Ahora, cuando yo me encuentro en el predicado, si yo le presto atención a esto, me aparece esta otra frasecita, de engineer. ¿Ese podría ser un bloque nominal? Sí. Sí. Ese es otro bloque nominal. Y entonces ahí llego a otra conclusión, ¿sí? Llego a la conclusión de que los bloques nominales pueden estar en cualquier parte de la oración. Puede estar en el sujeto, en el predicado, ¿sí? Pueden estar cumpliendo diferentes funciones. Es decir, que una oración puede estar compuesta por varios bloques nominales, o en la misma se pueden encontrar varios bloques nominales, ¿sí? Muy bien. ¿Qué palabras me pueden modificar a mi sustantivo núcleo, que sería en este caso acá, conference, mi sustantivo núcleo? Diferentes tipos de palabras. En general, cuando hablamos de los premodificadores, yo puedo tener artículos, como por ejemplo este e. Puedo tener intensificadores, como esta palabra very, ¿sí? Puedo tener adjetivos, ¿sí? Como este interesting. Puedo tener muchos tipos de palabras. Pero cuando tengo posmodificadores, como en este caso, solamente puedo tener de dos tipos. Y ahora después vamos a ver cuáles son esos dos tipos que puedo tener, ¿sí? ¿Todo el mundo conoce a esta palabrita? About. Sí. ¿Qué es? Si yo les pregunto a ustedes qué es esa palabra. Doble. Muy bien, esa es la traducción, pero ¿saben qué tipo de palabra es? No. Es una preposición, ¿sí? O sea, yo lo que tengo ahí es una preposición, ¿sí? O sea, que cuando yo estoy hablando de posmodificadores, una de las opciones que tengo es que yo tenga, como en este caso, ¿sí? Una frase preposicional, es decir, una frase que empiece con una preposición, ¿sí? Esa es una de las opciones. Sí o sí, ese posmodificador tiene que empezar con una preposición. Ahora después vamos a ver
¿cuál sería el otro tipo de postmodificador que puede haber que acá no lo tenemos? ¿Sí? Hasta acá vamos bien con el tema del bloque nominal y la diferencia entre un bloque nominal y una oración. Sí. ¿Van Sí. todos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si por acá van todos bien con esto, yo lo que voy a hacer ahora, me voy a ir a los ejemplos que ustedes dieron para que los tomemos en cuenta y veamos qué pasó ahí en esos ejemplos que ustedes dieron. Perdón, Miren. profe. Sí, ¿Una frase preposicional siempre va a ser un bloque nominal arrancado por una preposición o puede ser una oración simplemente? A ver, yo lo que dije es lo siguiente, que los postmodificadores, ¿sí? Uno de los tipos de postmodificadores que yo puedo tener son frases con preposiciones, es decir, venga del sustantivo, ¿sí? Tiene que arrancar con una preposición, ¿sí? Entonces eso se convierte en un postmodificador de ese sustantivo. Lo que vos me preguntas en cada ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las posiciones son, ¿entendés? Y pueden estar cumpliendo diferentes funciones. Entonces, yo no te puedo decir sin tener un ejemplo si esa frase preposicional es un postmodificador, es un sujeto en una oración, ¿entendés? La tengo que ver en la oración, porque las preposiciones aparecen en un montón de lados. Y depende qué palabras la acompañen, cumplen diferente función, ¿sí? ¿Quedó? Sí. Y por ejemplo, o sea, puede estar formado por dos sustantivos. O sea, por ejemplo, un lápiz rojo, por ejemplo. Pero ahí no tenés dos sustantivos, ¿eh? Pero, o sea, no es una frase preposicional lo que sigue después. Un lápiz rojo es un bloque nominal, pero no tenés dos sustantivos, porque vos tenés lápiz que es sustantivo, rojo Claro que lo modifica. es adjetivo, Claro. ¿sí? ¿Entendés? Está bien. Pero Sí podés tener, a ver, ¿por qué? Porque la palabra rojo para nosotros, depende cómo esté en la oración, sí puede llegar a ser un sustantivo si yo estoy hablando del color, ¿sí? Si yo digo el rojo, claro. ahí sí es un sustantivo, pero en el ejemplo que me diste, ¿sí? Está funcionando como adjetivo. ¿Entendés? Okay. Sí, Entonces, puedo tener dos sustantivos juntos en el inglés, de los cuales uno sea adjetivo y el otro sea sustantivo, que es como pasaría por ahí, en ese caso, digamos, la forma de los dos van a ser de sustantivos, pero la forma en la que está redactado, uno me queda como adjetivo porque me está dando una característica del otro, ¿entendés? O sea que contaría como frase preposicional, ¿o no? No, las preposiciones, acuérdense que las preposiciones son las palabras a, ante, cabe, con, contra, de, desde, todas las que aprendieron a modo de, ¿se acuerdan que la aprendieron como rima en primario? Estoy segura, y en secundario las volvieron a aprender, ¿sí? Esas son las preposiciones, ¿eh? Sí. Okay. Así que, ojo, no se confundan las palabras, ¿eh? Bien. Bueno, ahora igual eso de lo que vos decís, de si puedo tener dos sustantivos, ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Vale. Así que quédate tranquilo porque ahí lo vas a ver mejor. Estos dos ejemplos que ustedes me dieron ahí, la gente que los dio, me los dio diciendo que eran similares al primer ejemplo que yo les había dado, a este. A Very Artificial Intelligence, ¿sí? Cuando lo pusieron en su trabajo, me dijeron que eran iguales al primero. La realidad es que no son iguales al primero. ¿Por qué no serían iguales al primero? Tiene un verbo. Bien. Por ejemplo, en esta de acá, ¿dónde estaría el verbo? Is. El verbo to be, ¿no? En esta. El is. Y va a estar con el base, porque está en voz pasiva, ¿sí? O sea que los dos serían ahí, ¿sí? ¿Y en la de arriba? Bien. Bien. Sería este.
Entonces, eso, según lo que hablamos recién, porque son dos verbos conjugados, ¿sí? ¿En qué la estarían convirtiendo? En una oración. En una oración, ¿sí? O sea que estas dos serían ejemplos de la 3, pero no de la 1, ¿sí? Porque tienen estos dos verbos acá que están conjugados. Sin embargo, tanto en la primera como en la segunda, yo puedo tener algunos bloques nominales. ¿Distinguen alguno? Ingeniería solo es un bloque nominal, ¿no? Muy bien. Engineering solo es un bloque nominal. Y ese, así solito, sería igual al segundo. ¿Sí? ¿Distinguen algún otro? Early English. Muy bien. De early, ¿y lo cortarían ahí en early English? Ah, no, hasta ver, porque hasta ahí. Engine. O hasta en Shin. ¿Qué les Para mí parece? eso está en Shine también. ¿Lo dejo ahí o lo pongo? Hasta acá. Hasta Engine sería. Bien, este es medio raro, ¿ven? ¿Por qué? Porque ¿qué me está pasando? Yo acá tengo a esta palabra verb que está funcionando como sustantivo y a esta palabra también engine que estaría en cierto modo funcionando como verbo, pero no está funcionando como verbo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo esta palabra engine acá que me está medio molestando en ese bloque? De sustantivo. ¿Está siendo sustantivo? Está funcionando como una palabra, ¿sí? Pero que en realidad si la piensan en cuanto a significado, ¿es tan necesaria que esté? Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es el sujeto de lo que estás hablando. Es el núcleo del bloque nominal. Entonces, este acá va a ser mi núcleo, ¿y este qué va a ser? El El premodificador. premodificador. Premodificador de este. ¿Por qué? Porque simplemente lo que me está aclarando esta palabra verb acá es que el que tengo como núcleo, ¿sí? Es ese tipo de palabra. ¿Sí? Yo podría tener uno de los dos. La realidad es que necesito este para clarificar de qué verbo estoy hablando. Porque si no, yo digo, the early English verb engine, el verbo en inglés, el verbo que se utilizaba anteriormente en inglés, y no digo cuál, significa tal cosa, y yo no lo menciono a este engine. ¿Me queda con sentido la oración? No. 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 Entonces, por eso estoy obligada a ponerlo. Es una oración media rara, ¿sí? Por eso es que suena medio raro, pero este acá me está modificando, me está diciendo qué tipo de palabra es. Y lo que me está aclarando es quién es el verbo, ¿sí? No es cualquier verbo, es justamente este, ¿sí? O sea que acá yo tendría con todo esto otro bloque nominal, ¿sí? Y este otro bloque nominal, hasta ahí, ¿es parecido a alguno de los que tenemos acá? ¿De estos tres? El primero. ¿Sí? ¿Te parece que es parecido al primero? Le falta la frase preposicional. Claro, no sería parecido al primero porque tendría una frase preposicional, de postmodificador. Claro. ¿Sí? Entonces, es un bloque nominal, pero no es de ninguno de estos. Por ahí podía considerar que es como este, lo que pasa que este no tiene ningún modificador, entonces tampoco, ¿sí? Sería una frase nominal solamente con premodificadores, ¿sí? Ahora, lo que me interesa de estas dos oraciones es ver si entendieron por qué eran oraciones. ¿Les quedó claro por qué eran oraciones y por qué no se parecían a la primera? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bien, entonces nos vamos a ir a lo último que me interesa para cerrar esto de los bloques nominales, son estos dos que tienen acá. Estos dos que tienen acá son bloques nominales, ¿sí? Son bloques nominales de los más extensos que podríamos llegar a tener, ¿sí? Puede haber más extensos también, pero digamos serían de los más completitos. Yo lo que quiero que piensen ahora, no lo digan, solo piénsenlo, les voy a dar 2 minutitos para que lo
piensen, que piensen. ¿Cuál sería el núcleo de cada uno de esos dos bloques? ¿Cuáles serían los premodificadores? ¿Y cuáles serían los posmodificadores? ¿Sí? Piensen esas tres cosas. Núcleo, pre y posmodificador. No todavía, ¿sí? Piénsalo. Sí. ¿Alguien lo sabe? ¿La conoce la palabra? Cazar o cazando. No. Ese Atrapante. cazando es sin la A. Este con la A es otra cosa. ¿Inquietante puede ser? ¿O algo así? Bueno, sí, inquietante y hay otra cosa, otra que es por ahí Miedo, ¿no? Encantador. encantadora. Claro. Sí, encantadora. Es encantadora. Ok. Bien. Bueno, muy bien. A ver, ahora sí. En la primera, ¿cuál sería el núcleo? Son. ¿Están todos de acuerdo que son? Sí. Bien. Ese es el núcleo de esa, son. En la segunda, Tus. Shoes. muy bien. Shoes. Bien. Muy bien que nadie en la segunda dudó y todos se fueron a shoes. En este caso, nadie debería haber dudado, como hicieron ahora, de que el núcleo es shoes. Porque si bien tenemos otro sustantivo ahí, ¿sí? Shoes, ¿en qué está? ¿En singular o en plural? Plural. Plural. En plural. Entonces, si tengo dos sustantivos y uno de ellos está en plural, generalmente el plural es el núcleo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los sustantivos cuando funcionan como adjetivos en inglés? ¿Saben qué les pasa? Bueno, no es que están en singular, es que no tienen ni género ni número, ¿sí? Cuando ustedes, muy bien el compañero que ahí en el chat puso todas las preposiciones, muy bien. Cuando ustedes en el bloque tienen dos sustantivos y uno está en plural, el que está en plural sin dudas va a ser el núcleo. ¿Por qué? Porque cuando en inglés tenemos adjetivos y tenemos sustantivos utilizados como adjetivos, tienen que recordar que los adjetivos no tienen ni género ni número, ¿sí? Por ende, no podría estar en plural, ¿sí? Bien. Bueno, ya marcamos el núcleo. Me dijeron que acá era son. Esperen que lo voy a subrayar. Y acá era shoes. Premodificadores. ¿Qué me dicen? No tomo el subrayado acá. ¿Cuáles serían los premodificadores? The most beautiful outing. ¿Hasta outing? The most beautiful. Hemos visto Love. Creo. A ver, lo tenemos, anterior. tenemos tres posturas. Unos que dicen the most beautiful nada más, otros que dicen the most beautiful hunting y otros que dicen the most beautiful hunting love. Díganme, levanten la mano los que pongan ahí, ¿vieron la manito? Los que dicen que es solo the most beautiful. Recién había algunos que decían the most beautiful nada más. ¿Ninguno puso la manito ahí? Hay 1, 2, 3. 3 tenemos con the most beautiful. Bien, ahora saquen esos la mano. Vamos con the most beautiful hunting. Hasta ahí. ¿Quiénes dicen que van hasta ahí? 1, 2. ¿Dos solos? Bien. Y saquen ellos dos la mano y hasta love. La gran mayoría, 9. Y hay algunos que no dijeron nada. No estaría sabiendo cómo poner la mano, pero es. Bueno, no importa, pero va para este lado, está bien. Mayoría dicen hasta ahí, hasta la. ¿Sabes dónde se toca? Abajo te aparecen los emojis. Espera que
Lo tengo que ubicar acá donde. Creo que está en el more, porque a mí así no me aparece. Me dice reacciones. Pero está dentro de lo que es more, ¿no? Porque en el mío, así a simple vista, de entrada sé, no me a mí me aparece. aparece directamente acá como reacciones. Muy Desde bien. la compu Bien. aparecen reacciones. Muy bien. Bueno, ahí entonces, los que votaron mayoría era eso, es todo, ¿sí? Es the most beautiful hunting love. Ahora sí pueden borrar las manos, ¿sí? Todo eso. ¿Por qué? Porque ese love, ¿qué tipo de palabra sería love? Sustantivo. Bueno, puede ser un sustantivo o qué más en inglés. Un verbo también. Un verbo también, ¿sí? ¿Qué está pasando? No está funcionando ni como sustantivo ni como verbo acá. Está funcionando como qué? Adjetivo. adjetivo. Como un adjetivo, porque me está diciendo el tipo de canción que es, ¿sí? Entonces, todo lo demás son todos premodificadores, ¿sí? Y cuando hablamos de adjetivos, ven que tienen este the most beautiful. Los adjetivos pueden estar puros, como si estuviera solo el beautiful, pueden estar con el the most o the least, que eso, ¿se acuerdan cómo se llamaba cuando le poníamos the most o the least adelante? O le agregábamos, si era un sustantivo corto, la EST. Superlativo. Superlatives, los superlativos pueden estar en superlativo también para modificar, lo podemos tener en superlativo. O cuando, por ejemplo, le poníamos more, ¿se acuerdan? O le poníamos less, y si le poníamos la ER, ¿eso qué era? Uno era, el otro era superlativo y ese era Comparativo, ¿no era? comparativo, ¿sí? También lo podemos tener en comparativo, ¿sí? O sea, los adjetivos los puedo tener en cualquiera de sus formas, ¿sí? Muy bien. Entonces, todos esos son premodificadores. Como ven, los que es love, ¿sí? Y que es hunting, ¿sí? Que podrían considerarse verbos, el love podría considerarse verbo sustantivo, acá está como adjetivo, pero cuando hablamos de verbos, en general los que funcionan como adjetivos son los que terminan en ing o las terceras columnas de verbos. ¿Se acuerdan que los verbos tienen 3 columnas? ¿Se acuerdan alguna vez? Yo estoy segura que primario, secundario más que primario. Esperen que entró un compañero pobre, lo voy a admitir. Secundario estoy segura que algún profesor de inglés les hizo estudiar las 3 columnas de memoria. Como ¿Se dirías, acuerdan? tipo fell, fall y fallen. Esas 3 columnas. Las 3 columnas, sí. Ah, No, ¿Se acuerdan? infinitivo, pasado y participio eran, ¿no? Bien, infinitivo, pasado y participio, ¿sí? Bueno, los participios y los verbos, que serían los infinitivos cuando le agrego la ing, pueden esos dos funcionar como adjetivos en un bloque nominal, ¿sí? Solo esos dos. Y en este caso, que es un caso especial, ¿pero por qué? Porque justo el verbo love coincide con love de sustantivo, ¿sí? Aquellos en los que el sustantivo y el verbo coincidan pueden llegar a funcionar, pero en realidad como verbos, las ing y las terceras columnas, ¿sí? Muy bien. Todos esos pueden ser premodificadores, así que como premodificadores puedo tener artículos, adjetivos con comparativo, adjetivos con superlativo, verbos funcionando como adjetivos, sustantivos funcionando como adjetivos, cuantificadores. ¿Se acuerdan lo que son los cuantificadores? ¿Les suena la palabra cuantificador? Sí, la cantidad. Define cantidad. Bien, cualquier palabra de esas que nos mencionaban cantidad, como por ejemplo some, many, few, little, todas esas también pueden ser premodificadores, ¿sí? O sea que como premodificadores puedo tener diferentes tipos de palabras. Ahora, posmodificadores, ¿cuáles ven en estas dos oraciones como posmodificadores? En el de shoes, la parte que dice with no laces. Muy bien, acá sería y en el otro, I've ever heard. I ever heard. Muy bien, esperen que estaba buscando otro color para... O sea, acá tengo y de posmodificador. Muy bien. El de la segunda, ya habíamos dicho que era una frase que
Preposicional. Muy bien, ¿cuál sería la preposición ahí? With. With, ¿sí? Que es con, sí. En el anterior, ¿puede tener un verbo el postmodificador? Sí, y ahora vamos a ver por qué. Porque, ¿dónde viste vos? ¿Dónde reconociste en esta un verbo? Have del verbo y I have ever, la conjugación. Muy bien. Este, ¿sí? Es el auxiliar. Y este es el verbo. Como decía el compañero, esta es la abreviatura de have, y este es el verbo en tercera columna, ¿sí? Es porque ese verbo lo tengo conjugado en presente perfecto, ¿sí? Que sería que he escuchado, he oído, ¿sí? Ahora, eso que ustedes ven ahí, ¿no les parece una oración? Sí. Muy bien, porque ¿puedo reconocer sujeto y predicado ahí? Sí. ¿Dónde estaría el sujeto? Ahí. Hay. Muy bien, el hay. Pero ¿qué pasa? Esa oración, ¿sí? No está aislada de la palabra canción, sino que me está dando una característica de esa canción. No es cualquier canción. Es una canción que no he oído, ¿sí? Entonces, esa frase, como me da una característica de la canción, se convierte en postmodificador. Y es un tipo especial de oraciones. Lo que sucede es que justo la palabra que me ayuda a reconocer que ese sería un postmodificador no está, porque en inglés la puedo sacar. Si ustedes prestaron atención a la traducción que yo le di, yo agregué una palabra que ahí no está. ¿Qué palabra agregué? El que supongo. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se decía que en inglés? That. Muy bien. Este es el que está omitido ahí, porque yo en inglés lo puedo omitir. Pero generalmente cuando tengo una frase detrás de un sustantivo que tiene un that o tiene cualquier palabra con WH, which, what, where, when, todas esas, y la frase que viene atrás me está diciendo algo de ese sustantivo, es un postmodificador. De casualidad, porque estoy segura que lo vieron en secundario, pero no sé si se lo acuerdan. ¿Se acuerdan qué nombre recibían esas oraciones? Cuando, por ejemplo, decían, the day when I met you, the place where we went. Que no eran oraciones, porque el hecho de que existan dependen de la primera parte, ¿sí? O sea que serían otra cosa más que oraciones, forman parte de la oración, pero ellas por sí solas no son oraciones, porque no tienen sentido sin el resto, dependen de lo ¿Frases verbales pueden ser? Frases verbales no. No me acuerdo. A ver si se los pongo en inglés, si se acuerdan. Relative clauses. Cláusulas relativas, ¿sí? En realidad son cláusulas, algunas son relativas, otras son adverbiales, depende la palabra que tengan por delante. Pero se llaman cláusulas porque son pequeñas oracioncitas que por sí solas no tienen sentido si las alejo, ¿sí?, del resto de la oración. O en realidad sí tienen sentido, pero digamos el significado que me van a dar va a ser diferente. Porque si yo les digo a ustedes que he oído, que no he oído, ¿sí? ¿Entienden algo si se las digo así sola? No. No, ¿sí? Entonces por eso es que se las llama relativas, porque dependen de otra cosa, ¿sí? Esos son los dos tipos nada más que pueden tener como postmodificadores. Esas oracioncitas que empiezan con un that o con una WH, ¿sí? O las frases preposicionales. ¿Y por qué los puedo tener? Porque esas oracioncitas me están dando una característica de ese sustantivo al cual ellas vienen a posteriori, ¿sí? ¿Hasta acá quedó claro? Sí. Bien. Esta
esta sería la conformación de los bloques nominales. Y vamos a trabajar en bloques de tiempo, porque los textos están llenos de bloques nominales. Hay alguien que quiera entrar, pero no me apareció. A ver, esperen que me voy a fijar si hay alguien. Ahí está, ahora sí. Perdón. Avísenme ustedes si avisan por el grupo, porque a veces me aparecen, a veces no, me aparecen y me desaparecen. Gracias al que me avisó por el chat. Muy bien. Entonces, en la primera oración no tendría verbo la oración en sí misma, o sea, no sería una oración, sería solo un bloque nominal. Solo es un bloque nominal. Okay. El verbo que tenés acá es el verbo de la cláusula relativa. Okay, o sea, no tiene verbo como tal. No. Este verbo corresponde a la cláusula relativa. ¿Sí? Bien. Bueno, esto igual después lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir viendo, pero me interesaba que vieran bien cómo es toda la estructura del bloque nominal, ¿sí? Profe, ¿Hay alguna duda? Sí, perdón, me perdí. ¿Frase preposicional qué era? Todas las que empiezan con una preposición, con el with, el for, el of, ¿viste? Esas serían las más comunes del inglés, el in, el on, ¿sí? Que son las que tenés en el listado que puso un compañero ahí. No miré todo el listado, pero bueno, vi que lo habían puesto, que eso era en el ante, cabe, con, contra, desde, del castellano. De todos modos, escuchen, de los listados de preposiciones, en el apunte que yo les voy a dejar de teoría, hay 2 listados de preposiciones con sus traducciones. Uno que es el listado de preposiciones con la traducción al lado, y el otro que es el listado de preposiciones de acuerdo a cómo esa preposición está utilizada. Porque a veces una preposición en inglés, como les dije, por eso no le podía responder con exactitud la pregunta que me había hecho la compañera al principio, una misma preposición puede tener diferentes mensajes. Entonces, por ejemplo, el in. El in yo lo puedo tener para hablar de lugar, pero también lo puedo tener al in para hablar de tiempo, ¿sí? Y entonces, a veces esas preposiciones, si yo estoy hablando de tiempo, tienen una traducción, si estoy hablando de lugar, tiene otra, ¿sí? Bueno, todo eso lo tienen en ese listado de teoría que yo les voy a dejar cuando nos veamos la primer clase presencial, ¿sí? Si llego a ir antes a la universidad, de casualidad que tenga que ir por algo, lo voy a dejar antes por si alguno va antes para que ya lo tenga, ¿sí? Si alguno va por otra clase que va presencial, pero si no, no hace falta, ¿sí? Con que lo tengan para ustedes, para poder usarlo como ayuda, cuando vayan a la primera presencial, ahí lo pueden retirar. Profe, perdón, entonces las relative clauses las consideramos también como frases preposicionales. No, se llaman relative clauses, no son frases preposicionales, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 2 tipos de postmodificadores, las cláusulas relativas o las frases preposicionales, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Bien, no hay problema, Vanina, ahí acabo de leer el chat. Bien. Profe, sí. Yo no entiendo muy bien y Samira lo mismo. ¿Cómo funciona ahí el ever? O sea... El ever no importa, yo viste que en algún momento es como que lo vi al ever. El ever es un adverbio que está utilizado como para énfasis, ¿sí? En realidad ahí es como decir que alguna vez he oído, ¿sí? Ese ever. Ustedes se tienen que haber acordado, estoy segura, que cuando en secundario veían el presente perfecto, una de las típicas preguntas era ¿Have you ever been to China? Por ejemplo. ¿Have you ever done an English exercise? ¿Se acuerdan de esa típica pregunta? Sí. Bueno, ¿y ahí cómo lo traducían a ese have you ever? Alguna vez. Si alguna vez, ¿sí? Porque es un adverbio de énfasis, ¿sí? Entonces acá es como que alguna vez he oído, ¿sí? O que he escuchado. Yo incluso lo sacaría porque en realidad demasiado sentido es como que no tiene ese ever, es por énfasis, ¿sí? Claro. De hecho, en este caso, y eso también quiero que lo tengan en cuenta ahora, justo que lo preguntó Matías,
para cuando ustedes bajan al castellano los textos que van a leer para responder las preguntas de los parciales o de lo que fuera. A veces hay determinadas palabras que las pueden obviar porque no son esenciales, no cambian el mensaje. ¿Se entiende? Ahora, hay otras que lamentablemente no las pueden obviar porque el mensaje cambia totalmente. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Las respuestas del parcial se responden en español o en inglés? Sí, en castellano. Español. Ah, En ok, castellano, está bien. sí. Está bien, está bien. Bien, por eso es importante que tampoco, porque quiero que entiendan que tampoco es que necesitan traducir todo tal cual está, porque a veces incluso el traducir tal cual está genera inconvenientes, ¿sí? Hasta incluso les hace dar un mensaje que es totalmente equivocado, porque no podemos traducir literalmente, ¿sí? Entonces ahí ustedes después lo van a ir viendo cuando vayamos contestando preguntas y demás, van a poder ir palpando eso, qué puedo sacar, qué no puedo sacar, qué me hace dar otro mensaje, qué tengo que mantener, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Bien, bueno, entonces esto del bloque está bien para todos. Después igual vamos a seguirlo practicando y si surgen dudas a futuro, las preguntan, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. Sí. A mí no me quedó claro que era el relative close, el que usted pone acá, el that o qué, y o sea, eso es un relative clause. Esta oracioncita, ¿ves que yo te marqué acá? Esta I have ever heard, ¿sí? Sí. Eso es una cláusula relativa. ¿Por qué? Porque es una frase, es una oración, una mini oración, ¿sí? Que depende de la palabra canción. Si yo la digo sola, y te la digo sola vos, no le encontrás ningún sentido, ¿sí? Entonces por eso se llama cláusula, porque para poder encontrarle sentido a ese pedacito, lo tengo que asociar con lo anterior. ¿Por qué te puse el that? Porque yo acá, en inglés, puedo tener el that, pero el that también puede estar omitido. En general, lo omiten, ¿sí? Entonces es por eso que ahí no está, ¿sí? Pero ¿qué me pasa? Que cuando yo lo bajo al castellano, sí o sí lo tengo que poner, porque si no me queda sin sentido. No puedo traducirlo, ¿se entiende? Y estas de las WH es porque a veces en lugar del that, vos podés tener otras oracioncitas cortitas que empiecen con el when, where, what, el how también, ¿sí? Que es una excepción de las WH, con todas esas, ¿sí? Que son las típicas, ¿saben cuáles son? Las típicas palabras que usan para hacer preguntas. ¿Se acuerdan? El cuándo, dónde, por qué. Sí. Son las mismas. Nada más que en vez de usarlas para hacer preguntas, yo las uso como conector, digamos, en una oración, ¿sí? Bueno, conector estaría mal llamado, como pronombre relativo que me permita unir, ¿sí? Algo en una oración, ¿sí? Que me permita unir la cláusula con el resto de la oración, ¿sí? Bien. Consulta, profe. Sí. Es indistinto, ¿no? Que tenga el dato, ¿no? Sigue siendo una relative clause, ¿no? Sí, es indistinto. Ah, ok. Hay veces que lo puedo omitir y hay veces que no, que tiene que estar. Pero eso va a depender del inglés, por culpa del inglés es, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, entonces si esto ya está, yo voy a dejar de compartir esto y me voy a ir al otro tema, que es el que quería ver hoy, que era el de los artículos de investigación, para que después, ¿sí?, nos vayamos a trabajar con el texto 9 y esto que voy a explicar ahora, algunos datos de lo que voy a explicar ahora. Bueno, miren. Esperen que no me está dejando compartir. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros, como les dije, vamos a trabajar con diferentes tipos de texto, pero nos vamos a enfocar, yo les voy a mostrar los diferentes tipos de textos que hay y también algunos géneros, pero nos vamos a enfocar en dos. Uno son los artículos de divulgación científica y otros son los argumentativos, los textos argumentativos, ¿sí? Pero vamos a conocer el resto porque los necesitamos para poder entender. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el artículo científico, un artículo de divulgación científica,
¿Sí? Nos vamos a concentrar en esto. Primero vamos a definirlo. ¿Qué es un artículo de divulgación? ¿Sí? Lean esa definición porque yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si la entendieron. Denle una leída a la definición. ¿Qué piensan? Investigación. ¿Y por qué una investigación para vos sí sería un documento y otra cosa no sería un documento? Y porque esa investigación está basada en datos y hechos que existen. Entonces quiere decir que vos cuando te dicen, es una investigación, decís como que es algo importante. Claro. ¿O que tiene más relevancia que otra cosa? Y porque está firmado, sí, es oficial. Porque, claro, no es lo mismo escribir una carta sobre mi poco conocimiento que tengo sobre algún tema, que alguien especializado en el tema se ponga a redactar un artículo o un documento sobre ese tema en el que se especializa, por lo menos los científicos, por ejemplo. Bien, entonces decimos que es un documento porque tiene cierta relevancia, ¿no? Claro. Bien. Documento, más allá de la relevancia, ¿sí? De que elijamos la palabra documento porque tiene cierta relevancia. ¿Le sugiere alguna otra cosa? Está documentando información. ¿Y qué implica documentar información? Dejarla, entre comillas, almacenada de alguna manera. ¿Y de qué manera en particular? En este caso, escrita por cómo está hecho. Bien. Entonces, documento me lleva a dos cosas. Una, a que en general algo documentado lo asocio por escrito, no tanto oral, ¿sí? Y en segundo lugar a algo que tiene relevancia. Por eso es que se utiliza en este caso el tema de documento. Bien, bien las conclusiones. Esperen que miro el chat porque pobre, hay gente que me está escribiendo por el chat. Pensé que, a ver, espera. Porque el documento debe contener referencias de dónde se tomó la información. Bueno, algo de eso que decís, Amira, ahí, y ahora lo vamos a ver, porque eso lo dice en otra parte. Clasificar, discriminar, resumir. Bueno, ahí, Enrique, es como que es muy amplio todo eso que decís. Se va a divulgar en estos artículos, ¿sí? Cosas que tengan que ver con tecnología o que tengan que ver con ciencia, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Denme un segundo. Vamos a ir ahora a la estructura. Supuestamente,
esta que ven ahí, sería la estructura que tiene que tener un artículo científico, un artículo de divulgación científica, ¿sí? Esa estructura que ven ahí, ¿les recuerda alguna otra cosa? La estructura de los diarios. ¿De los diarios? A un trabajo práctico. De las noticias periodísticas más que un diario. Pero en las noticias periodísticas, vos decís que hay metodologías. ¿Te describen la metodología en una noticia periodística? En todas, ¿no? No, capaz no. Metodología no, pero el resto más o menos. Se parece más a un informe. Y cuando decís informe, ¿qué tipo de informe? Informativo. Un trabajo práctico, no sé. A mí me suena como algo científico. De trabajo sería. como de un A mí me suena más experimento. a una tesis, ¿puede ser? Un experimento, una tesis. Uh-huh. Es una tarea realizada también, porque al hablar de metodología estás hablando de lo que se hizo, lo que se va a hacer. Uh-huh. Podría ser simplemente una investigación, porque tiene todos los pasos de una investigación por lo menos. Bien. Está bien, en las tesis podemos tener todas estas partes, en algunas tesis, por ahí no en todas. En general van a estar esas partes. Había otro de lo que nombraron que en los informes, no en todos, porque depende del tipo de informe, pero algunas de las partes de ahí sí pueden estar, pero hay algunos informes en los que hay partes que no van a estar. No me acuerdo qué otra cosa nombraron. Investigación. Esto es el tronco a seguir en una investigación, en un artículo científico de investigación, ¿sí? Los artículos científicos de investigación, ¿quién serían los típicos que en inglés? Los papers, ¿sí? ¿Esto qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que la estructura de un artículo científico de divulgación científica es similar a la de un artículo científico de investigación. ¿Por qué? Si toman en cuenta lo que decía la definición de reelaborar, ¿por qué les parece que la estructura va a ser similar? ¿Y por qué parte de ahí? Bien, porque para poder hacer un artículo de divulgación científica, yo previamente tuve que tener una investigación o elegir una investigación. Y lo que voy a hacer en mi artículo de divulgación es dar a conocer a un público general esa investigación que yo tomé, ¿sí? Entonces, el origen de un artículo de divulgación científica es una investigación. Por eso la estructura es similar. Ahora, una cosa, esta sería una estructura modelo, lo cual no quiere decir que en todos los artículos de divulgación científica que vean esté siempre la estructura. ¿Por qué? Porque a veces los autores se toman ciertos permisos y entonces algunas partes no las ponen, ¿sí? Ahora, lo que no puede hacer el autor es tomarse permisos tales que deforme la estructura de tal manera que cuando él escribe no me esté reflejando, ¿sí?, la estructura de un artículo de divulgación científica, porque si no, ¿sí?, va a estar escribiendo un artículo de otro tipo. ¿Se entiende? O sea, no se va a respetar a veces a rajatabla, pero tampoco, aun cuando no se respeta, no es que puedo hacer lo que quiero, porque si yo hago lo que quiero, puede que termine escribiendo otra cosa y no un artículo de divulgación científica. ¿Eso queda claro? Pero, profe, también no está como la dificultad del que escribe, capaz que utiliza términos muy técnicos que las personas no lo pueden entender, entonces deja de ser divulgación científica. Ahora, una cosa, Matías, en el artículo de divulgación científica, ¿sí? Si vos lo vas a escribir a un público general, ¿vas a usar términos muy, muy técnicos como los que tendrías en la investigación? No. No, pero ¿qué tendrías que hacer? Si hay algún término de investigación que es específico
de esa investigación, porque los autores lo inventaron, por ejemplo, o lo que fuera, yo no lo puedo obviar, lo tengo que poner, ¿sí? Ahora, si lo pongo sabiendo que estoy escribiéndole a un público general, ¿qué es lo que haría para que ese público lo pueda entender? Un glosario. Por ejemplo, hago un glosario. Si no quiero hacer un glosario, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Definirlo dentro del mismo texto. Definirlo la primera vez que aparece. ¿Sí? Porque es cierto que si yo tengo que reflejar la información de ese artículo de esa investigación que le está dando origen, yo no me puedo tampoco tomar muchos permisos, porque si no, no voy a estar respetando la investigación de origen y eso no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Claro. Bien, muy bien. Bueno, el lenguaje sencillo ya sabemos por qué que elegiríamos un lenguaje sencillo. Para que la gente lo entienda. Muy bien, diseño atractivo. ¿Por qué el diseño atractivo? Capaz que como para que le llame la y no atención. aburra. Bien, para que llame la atención, sí, a ese público al que quiero abrirlo a la investigación. Y esto de sustentado en fuentes con base científica sólida, ¿a qué se refiere? A que no deje de ser divulgación científica, por más que esté llevado a un público general. Y además, que como lo que le da origen es una investigación, se supone que la investigación es sólida y es la que le da el sustento. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien todos? Sí. Alguien me escribió en el chat, espera. Nunca me gustó la palabra que le digan paper cuando su traducción. No, ojo, porque paper es papel, ¿sí? Pero acuérdense que en inglés las palabras las tenemos que traducir en contexto, ¿sí? Si yo estoy hablando del material de un avioncito que hice, sí, voy a decir que paper es papel. Ahora, si estoy hablando de artículos y demás, ahí yo ya sé que ese paper no va a ser un papel. Va a ser, lo puedo traducir o como documento o como un artículo de investigación científica, ¿sí? Acuérdense que las palabras las tengo que traducir en contexto, ¿eh? Y después me dice, debería llamarse article or research. Ojo, que research, yo entiendo, research es la palabra investigación, sí. Lo que pasa es que hay varias palabras para investigación en inglés. Entonces, ojo, porque cuando hablamos de un artículo de investigación científica, solo la palabra paper ya me está diciendo todo eso, ¿sí? Y la research es la investigación a nivel científico, pero habla del proceso, de cuando lo estoy haciendo, ¿sí? No del documento, ¿eh? De hecho, hay otra palabra que es casi literal a la que tenemos en castellano para investigación. ¿Cuál es? Investigation. ¿Y esa para qué la voy a usar? ¿Cuál de las dos? Lo dijimos dos. Investigation. Escuché una sola, perdón. Escuché solo investigation. Para algo criminal. Bien, para lo que sea criminal, policíaco, ¿sí? Lo que tenga que ver con detectives y demás. Así que ojo con el tema de las palabras en inglés, porque lamentablemente es así, no hay otra, ¿sí? La tengo que ver en contexto. Y más allá de verla en contexto en cuanto al tema del que estoy hablando, también la tengo que ver en contexto dentro de la oración, justamente por lo que hablábamos hoy de los bloques, ¿sí? Porque tengo que mirar si está funcionando como sustantivo, está funcionando como adjetivo, o sea, tengo que mirar el contexto de dos maneras. Contexto en cuanto a tema y contexto en cuanto a ubicación, ¿sí? Ojo con eso. Bien. Bueno, vamos a lo siguiente. El propósito que tiene un artículo de divulgación científica. El propósito es este, que lo tengo que acercar a esa investigación de la que yo voy a partir a través de este artículo a lectores que no son especializados, ¿sí? Ese es mi propósito, divulgarla a una audiencia mucho mayor. Espera, que hay que ir a la otra. Bueno, esto creo que ya quedó claro, lo que dice acá. Con todo lo que ya dijimos, me parece que quedó absolutamente claro. A ver, denle una leída. Que no estamos hablando de lo mismo, aunque suene muy parecido. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien.
¿sí? ¿Quién me lo puede explicar de otra manera? O sea, ¿por qué no es lo mismo? Yo creo que un texto o un artículo de divulgación científica es lo mismo, solamente que es explicado mucho más fácil para que la gente lo pueda entender, y capaz que también, obviamente con el apoyo del texto o del artículo científico, porque sí o sí tiene que tener el apoyo. Entonces, pero nada, y llama más la atención. ¿Es lo mismo en qué sentido, Matías, según lo que vos me estás diciendo? Que hablan de lo mismo en realidad. Bien. Del mismo tema. Es lo mismo en que están hablando del mismo tema. Y yo no puedo decir algo que no esté en esa investigación, porque si no, no estoy divulgando esa investigación que le dio origen, ¿sí? Ahora, es diferente porque voy a usar, como dijo Matías, un lenguaje más sencillo. ¿Qué más? Va a estar dirigido a un público diferente. Va a estar dirigido a un público diferente. Un texto de medicina, por ahí uso palabras más técnicas, y cuando hago la divulgación científica, pues como para que lo lea un médico, y cuando hago la divulgación científica es más para que lo lea cualquier persona. Muy bien, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿sí? Y además, de hecho, hay otra característica más, porque hay uno de ellos que sí puede existir sin el otro, y hay uno que no puede existir sin el otro. ¿Quién puede existir por sí solo? El artículo científico. Bien, el artículo científico de investigación puede existir por sí solo. El de divulgación no, porque el otro es el que le tiene que dar origen, ¿sí? Bien, había alguien que había levantado la mano, era una chica y ahora la perdí. No sé si no, sí, era para decir eso, la diferencia de artículo que está más dirigido a como la comunidad científica, y el artículo de divulgación es como más para el público en general. Muy bien, bien, perfecto. Bueno, entonces esto ya les quedó claro a todos. Me falta un par más y ya estamos. Esto es en cuanto al tema, ¿sí? Tiene que ser relevante, atractivo, obviamente ya dijimos, producto de una investigación científica. La estructura tiene que ser una secuencia explicativa. ¿Por qué les parece que tiene que ser una secuencia explicativa? Es decir, explicativa refiere a expositiva, ¿sí? Lo tienen ahí medio explicado. ¿Por qué creen que debe ser así? Porque todo lo que se puede pensar que la gente no lo va a entender tiene que estar explicado sí o sí. Bien. Por el tema de la audiencia, como yo lo tengo que bajar, no puedo dar por sobreentendido que la audiencia va a entender todo, ¿sí? Lo que yo vea que a mí me hace ruido, lo tengo que explicar, ¿sí? Muy bien. Y después, obviamente, al hacer esta explicación, tengo que usar lenguaje accesible, interesante y riguroso. Ahora, dice riguroso, fiel a una investigación. ¿Y esto a qué se refiere, esto de riguroso? A respetar la terminología. Por más que la bajes de nivel, no puedes usar la palabra que quieras para cualquier lugar. Bien, ¿sí? O sea, si hay términos que no le puedo encontrar un sinónimo de menor registro, y bueno, buscaré la manera de que el otro lo entienda y lo voy a bajar, pero no puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Por eso el tema de la rigurosidad. Bien. Después, estos que ahora los van a ver acá, después lo vamos a ver en las próximas clases. De hecho, algo de lo que hoy se van a llevar de tarea tiene que ver con esto. Después vamos a ver cómo es que lo van a conectar, ¿sí? Con esto. Pero habla de los recursos de apoyo. Y dentro de los recursos de apoyo les hacen una enumeración, ¿sí? ¿Por qué creen que se van a usar recursos de apoyo? ¿Por qué estas cosas que están ahí? Para hacerlo más interactivo. Lo más entendible posible. Bien, ¿sí? Y era lo que me habían hablado al principio. ¿Se acuerdan que alguien había nombrado los glosarios? Podemos usar glosarios, fotografías, infografías, recuadros, todo lo que me ayude a que sea más comprensible. Muy bien, y por último, esto, digamos, no es que se respeta a rajatabla, pero se considera que deberían tener esta cantidad de palabras. La realidad es que siempre tenemos más de esto, ¿sí? Pero este es un número que es como que una gran mayoría acepta. La realidad es que terminan siempre siendo un poco más largos que esto, ¿sí? Bueno, hasta acá
tuvieron un pantallazo de lo que es un artículo científico, un artículo de divulgación científica, ¿sí? Después vamos a volver sobre todo esto, así que no se preocupen por el tema de la presentación y demás. Después vamos a volver sobre todo esto. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Con esto que fueron recordando, que fueron viendo ahora y que tomamos un poco de conocimiento en relación a lo de divulgación científica, se van a ir a trabajar en los grupos, yo los voy a dividir con esto y el texto 9, ¿sí? Y las consignas van a ser estas. Van a tener que explicar esperen que no me dejó compartir. Ahí va de vuelta. Van a tener que explicar con sus palabras qué es una idea primaria y una secundaria, ¿sí? Y después yo les voy a asignar párrafos a todas las salas, ¿sí? Entonces, de los párrafos que yo le asigne a cada sala, van a tener que decir cuál es la idea principal o primaria de ese párrafo, ¿sí? Eso es lo primero. En castellano. Obviamente. Después, en el cuadernillo, ustedes tienen 5 preguntas, pero yo como los voy a dividir en 6 salas, van a hacer lo siguiente. La sala 6 va a ser la consigna A, ¿sí? Al que le toque la sala 6. Y los demás van a responder las preguntas que le toque con el mismo número de la pregunta. Por ejemplo, la sala 1 va a responder la pregunta 1 nada más, la sala 2 va a responder la pregunta 2 y así, ¿sí? De las preguntas que están abajo del texto 9 en el cuadernillo. Y después van a dar su opinión si consideran que ese artículo, el texto 9, es un artículo de divulgación científica o no, y van a tratar de buscar rasgos, ¿sí?, que hagan o que fundamenten o justifiquen la respuesta que dieron. Si pusieron que sí, que justifiquen por qué pusieron que sí, y si dicen que no, que justifiquen por qué pusieron que no, ¿sí? Después, van a buscar bloques nominales y los van a traducir. Creo que les puse 3, esperen que no puedo ver. Sí, 3 bloques nominales. Y los van a traducir. Bajan el bloque que eligieron del texto, lo traducen, los 3 bloquecitos. Y van a nombrar, por último, 4 palabras que consideren que serían clave para ese texto. ¿Sí? 4 palabras. ¿Todo el mundo sabe lo que es una palabra clave en un texto? Sí. ¿Qué es? Entiendo que sería propia. Voy a enchufar la compu. Espera. Sí, dígamelo. ¿Qué es una palabra clave? Terminología propia del texto, capaz. Bien, ¿y a qué se refiere con terminología propia del texto? ¿Qué quiere decir que? Que le da sentido, quizás. Bien, ¿qué es esencial para ese texto? Es decir, que sin esa palabra el texto no tendría sentido. ¿Sí? Es decir, que tienen que resumir, es como si fuera la columna vertebral del texto. ¿Sí? Con esas palabras, yo tengo que saber meramente de qué me está hablando el texto. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, entonces van a buscar 4 que consideren que sean así, como la columna vertebral de ese texto. Yo ahora les paso estas consignas por el chat y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Les voy a dar 20 minutos. Acuérdense, ¿cómo se llama? Les voy a habilitar para que puedan compartir pantalla en los grupos. Uno lo escribe en el Word porque después me lo van a subir. Y esperen que ya se los paso por el chat. Las consignas. Y después hacemos una puesta en común, pero no vamos a hacer puesta en común de todas las consignas, de algunas, ¿sí? Las demás las voy a corregir yo. Les paso por el chat. Esperen que me quedó una compañera enganchada en el chat, así que ahí la saqué. Ahí les va para todos. ¿Bien? Ahí tienen todas las consignas, ¿sí? Bueno, los divido, se unen a las salas y yo después voy a ir pasando por las salas, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta antes de que yo pase, me llama y yo voy, ¿sí? Ahí ya se pueden unir.
Buenas, buenas, ¿estamos todos? Vamos todos. Somos grupo 6, ¿no? Parece. Hola. ¿Alguien anotó o le aparecen las consignas? Porque no. Ah, acá está. Bueno, nosotros tenemos que hacer todas, ¿no? No solo la A. O solo la A es. Solo la A para el 6. El system. Hola. Ahí no. Sí se escucha, me parece. ¿Sí se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahí está, chévere. ¿Qué tal? Bueno, recién estaba intentando de charlarles y nada, me enquilombo todavía con esto del micrófono. Pero sí. ¿Quién se propone hacer el Word? ¿Quién está más canchero con la computadora? Presentando. Ahí está el link en el chat del. Buenísimo. Genial. ¿Alguno tiene ya cancha en inglés? ¿Ha hecho cursos? ¿Ha estudiado antes? No, yo no. Una consulta. En uno de los ítems dice que mencionemos la idea principal de un párrafo que fue asignado, pero me parece que no nos dio ningún párrafo, ¿no? No, pero me parece que ahora va a entrar en la sala y nos los va a dar. ¿Habías leído ya el texto? Yo lo leí el texto. ¿Lo leyeron todos? Sí, también lo traducí, lo leí. Ya está. Ay, no pedí el permiso. No, ahí le solicité yo también. No me deja. ¿Quién lo hizo? ¿Samira? ¿Puede ser? Sí. Ahí mandó al chat.
Sí, en ese link agarra, entra como si no. Genial. La idea principal, o sea, no, es por párrafo también, o sea, no es la idea principal del todo el texto. Claro, no los van a asignar ahora, pero si leyeron el texto, para ustedes, ¿cuál es la idea principal? Para mí es la fitorremediación, al fin y al cabo. Habla sobre todo el impacto que genera las emisiones de monóxido y dióxido de carbono, cómo es lo que consumen las plantas para hacer la fotosíntesis y demás, y en cierto punto limpiaría la atmósfera, ya que ya está ultra contaminada. Las plantas son, al fin y al cabo, como arranca diciendo, que desde que arranca con toda una introducción más amigable y atractiva, como, o sea, es propio de un artículo de divulgación científica, y bueno, desarrollo. Habla también sobre los lugares más contaminados, la impronta a remediarlo. Tira ahí unos gráficos bastante atractivos. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Mucho silencio. Sí, o sea, es que a mí no me quedó tan claro. Lo que había entendido es que del texto es como querían lograr que el carbono se retenga en las plantas o algo así. No, claro, habla sobre... pasada ya. Sí, sobre... Chicos, disculpen. ¿Sí? ¿Quién quería hablar ahí? Que la profe se olvidó de asignar los párrafos. No se puede volver para atrás. Se la puede llamar, me parece. Ahí está, mira, la llamó, dice. Que sé por qué me llaman, porque me olvidé de asignarle los párrafos. Exactamente. ¿Vieron cómo sabía? Ya está. Yo ya estoy entrando a todas las salas porque me di cuenta después. Perdón. ¿Ustedes son la sala 6? Los párrafos que van a tener asignados para, digamos, lo de la idea principal del primer punto son los 3 últimos. El que arranca desde we have to take hasta el final. ¿Sí? Los 3 últimos. Perfecto. Muy bien, porque ustedes son la sala 6, la última. Muy bien, y disculpen, ¿sí? No pasa nada, profe. Muy bien. Gracias. Ahora después nos vemos. Bueno, vamos con esto nomás. Yo ahí ya respondí la A, más o menos. Está en el documento. Perfecto. A ver. De una, sí, concuerdo. Concuerdo, Leandro. Está bien. Sí, además una idea principal te va a detallar también de lo que vas a desarrollar después. Acá el texto arrancaba diciendo, hablando de este laboratorio, Talc, creo que era, que iba a desarrollar toda la historia y habla de las plantas. Bueno, es una idea principal, de por qué las plantas nos podrían llegar a ayudar y desarrollo. Lo demás, sí, es datos importante en la escuela.
podríamos repartirnos, ¿no? Tipo que alguno haga la B, otro la C. Sí, como también podríamos poner en común lo que pensamos. Digo, como para hacerlo más dinámico. Sí, obvio. Sí. Para editar el archivo arriba me parece solicitar permiso, pero lo toco y no pasa nada. No sé qué onda. No, fíjate de entrar al último link que pasó ahí al chat, que es entrar y ya puedes editarlo sin problema. Ah, buenísimo. Gracias. Perfecto, lo mando. Para mí la idea principal del primer párrafo no es el dióxido de carbono, sino que hay que sacarlo del aire. Claro, esa es la tarea. Total. Para mí que eso sería lo importante. Pero ahí no sería todo junto, o sea, la idea principal es sacar el dióxido de carbono del aire. Claro. Perfecto. El segundo, yo lo pondría lo del principio, ¿no? Sería... Ahí está. Ah, muy bien. Grande familia. Sería usar plantas, claro, para captar el carbono. Perfecto. Esa es la idea principal. ¡Llega! Oh, no, dice. Y después en el último sería la inversión que hizo Alc en el desarrollo de la investigación. Sí. Para mí que esas son las tres ideas principales. Claro, porque la idea principal es que, o sea, la teca que invirtió, al fin y al cabo, no que es para que se desarrolle, eso es como el para qué va a ser usar esa plata. Así que sí, la inversión sería la idea principal en ese último párrafo. Bien. Perfecto, claro, porque después, por ejemplo, en el segundo dice que la única energía que necesita la única energía que requiere este procedimiento es plantar plantas al sol, o sea, la energía solar, que es gratis, gracias a Dios. Pero es una idea secundaria. Es un dato importante, pero secundario, a fin de cuentas. Habría que responder por qué es un artículo de divulgación científica. Porque no emplea lenguaje técnico tampoco. En sí, no se detiene a hablar sobre los procesos. Igual pregunta que pongamos si es o no y por qué. Pero para mí sí es. Es un artículo de divulgación. Eso sí, obvio, pero hay que poner por qué y algunas cosas del texto que lo avalen.
Perfecto. Sí, ahí lo que escribiste, Leandro, que está avalado por ese laboratorio, o sea, que desarrolla todo en base a Salk, es el instituto ese que banca de investigación. También ahí puse, lo que yo creo, si lo quieren modificar, modifíquenlo, de por qué es un texto de divulgación científica, un artículo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Pero de qué estás hablando? Las palabras claves del texto. Palabras claves, y yo creo que ambientalismo da en el clavo. No sé si tienen presente el término de fitorremediación, pero es de lo que periodístico. Para mí es periodístico. Además, pero ahí, o sea, estamos trabajando con un texto de divulgación científica que ya dijimos que es como más bien una informalidad de un desarrollo más complejo. Que vendría a ser, en este caso, acá puntualmente está hablando, o sea, los párrafos que nos tocó, de la inversión que se hace en esta iniciativa de investigación y desarrollo en lo que vendría a ser usar plantas. Y justo acá está la justificación de que la única energía que usan es la energía solar, que es excelente, y que nada, que es remediable, sustentable y sencilla de llevar. Y además trae un beneficio que es... Pero no entiendo de qué estás hablando. O sea, de qué pregunta o qué estás respondiendo. Que hay que decir 4 palabras claves que refieren al texto. Periodismo. Okay. El periodismo, bueno, es implícito. Porque yo estoy diciendo, acá estaban preguntando de otra cosa, del género textual que están completando en el documento. Y el género textual es periodístico para mí. Está puesto por una periodista. Claro, sí. No lo pondría como género textual ciencia actual. Ese es el tema, por ahí. Ese sería el tema para mí. Claro, un interés. Género textual periodístico, exacto. Perfecto. Sí, faltaría hacer la B y la C. No. Las claves, a ver.
Palabra clave, plantas. Plants. Carbon dioxide. Suberin. Ser, regenerar. Y sí, también yo pensaba en investigación. Research, creo que sí. Y atmósfera podría ser otra también. También. Plants, carbon dioxide. Y los tres bloques nominales los buscamos derecho en el texto, no en estos párrafos. Oh Dios, cómo rompe la bola para los bloques nominales. Y tradúzcalos. Los bloques nominales pueden ser sin el... O sea, no tienen que ser oraciones separadas, o sea, puede ser entre comas también, ¿o no? Claro, no tienen que ser oraciones, justamente. Ese es el plomo. Porque yo las que veo, más o menos, y digo... puede ser, son oraciones. Esa que puse ahí puede ser... No sé, ya La primera oración puede ser un bloque nominal. Del primer párrafo. Sí. ¿Del primer párrafo que nos tocó a nosotros o del primer párrafo del texto? Ever since humans first walked the earth, esa puede ser el bloque nominal. Humans sería
El sustantivo. El sustantivo. Puede ser ahora está bien que lo traigo. Que los humanos pisaron la Tierra por primera vez. ¿Desde qué? Bueno, muy bien, ahí estamos. Les cuento qué es lo que vamos a hacer como puesta en común. No, como les dije antes, no vamos a hacer puesta en común de todo, ¿sí? Pero vamos a hacer puesta en común de determinadas cosas. ¿Qué grupo se atreve a decir qué puso en qué es una idea principal y qué es una idea secundaria? Nosotros no tenemos problema, profe. Bueno, a ver, dale, Matías. Pusimos una idea primaria es quien le da sentido a un texto, mientras que la secundaria apoya la idea primaria englobando la misma. Bien, ¿sí? O sea, la principal no puede faltar, porque es como lo esencial, ¿sí? Y la secundaria lo único que hace es o ampliarla o apoyar a esa idea, ¿sí? Pero sí tiene que estar en relación con la primaria con la cual se relaciona, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las que podríamos sacar de un texto que no me afectaría en lo más mínimo de los dos tipos? La secundaria. Las secundarias, ¿sí? Esas son las que yo podría quitar. ¿A todo el mundo le quedó en claro cuál es la diferencia entre una primaria y una secundaria o principal y secundaria? ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a lo otro que quiero que compartan. Lo siguiente que quiero que compartan es uno de cada sala me va a poner en el chat si consideraron que este texto era un artículo de divulgación científica o consideraron que no era un artículo de divulgación científica. Pongan, por ejemplo, sala 1 y me pone sí, o sala 2 y me pone no. ¿Sí? Uno del grupo, pongan el que quiera. Sala 4 dice que sí, muy bien. Sala 6 también. Sala 2 dice que sí, sala 1 dice que sí. Y no vi la sala 3 o yo por ahí estaba y no la vi. Muy bien, perfecto. Todos pusieron que sí, sala 5 también, muy bien. Es un artículo de divulgación científica, perfecto, ¿sí? O sea, ninguno de los grupos dudó en eso. La sala 5, dígame una de las cosas por las que consideró que era un artículo de divulgación científica. Una por ahí puso más, pero dígame una. Sí, explicamos si querés. Ok. En uno de los párrafos hablaba sobre la suberina y explica bien qué es la suberina. Con ejemplos sencillos como qué es el recubrimiento de una papa, por ejemplo, que la tiene, o que está en una botella de vino, el corcho sería, y cosas así, ejemplos así bien. Sencillos para que uno entienda. Bien, entonces se basaron en que tiene para algo que es científico un lenguaje de bajo registro, que era una de las especies de características. Bien, sala 4. Porque seguía la estructura mayormente que está estandarizada para los textos de divulgación científica. Ustedes encontraron que Agustín, sigue esa estructura que tenían ahí, o sea, lograron encontrar el resultado, la metodología, lograron encontrar mayoría de eso que tenían ahí. A rasgos generales, sí. Bien, muy bien. Después vamos a ver las próximas, si está todo o no, pero bien. Sala 6. Está publicada en un diario, por lo tanto busca divulgarlo a una audiencia mayor. O sea, que la fuente en la que está publicado a ustedes les hace ver que apunta a un público más amplio. Así es. Bien. La sala 2.
Nosotros sí, más o menos pusimos en general lo mismo. Pusimos que también contiene lenguaje y contenido atractivo para el público en general, como por ejemplo el título, que el título se refiere a como los científicos en tercera persona y dice que apunta a pelear contra el cambio climático, por así decirlo. Bien. Bien. La sala 1. Básicamente lo mismo que dijeron todos, tipo, yo por lo menos estuvimos hablando con los chicos y estuvimos debatiendo el tema de la estructura y viendo la manera en que estaba planteada, tipo que sacaban información de una documentación y que la planteaban en base a demostrárselo, sino dárselo a entender a gente que, en general, no simplemente a alguien que sea base técnico. Bien, igual agregaste algo que el resto de los grupos no dijeron cuando hablaste al principio de como que se basaba en algo. O sea, ustedes notaron como que estaba... en documentación. Bien, eso creo que los demás, por lo que recuerdo, no lo habían mencionado hasta ahora. Bien, muy bien. ¿Y la sala 3? Nosotros pusimos que es un artículo de divulgación científica porque cuenta con la estructura propia de este tipo de texto y además podemos encontrar, bueno, esto lo pusimos más formalmente, pero explicándolo, pusimos que había muchas partes en el texto en el que explicaba alguna palabra o alguna terminología y después le daba ejemplo de algo que podíamos encontrar en nuestra vida cotidiana. Bien, bueno, muy bien. Bien, entonces se acordaron bastante bien todo lo que estuvimos hablando de los artículos de divulgación científica. Y lo bueno es que todos reconocieron que este era un artículo de divulgación científica. Muy bien. Ahora, lo último que les voy a pedir es que me digan una de las palabras que pusieron como clave. La sala 1, dígame una. Nos faltó, en la sala 1 nos faltó esa pregunta, pero bueno, creo que no una importa. palabra clave es la soberina. Bien, 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 Agustín. No importa, si les faltó, no importa. Sí, estábamos completando. Después lo completan, tranquilos. Bien, pero está muy bien la que elegiste, Agustín. En la sala 2, Carbono. bien. La sala 3, Si no me equivoco, también pusimos soberina. bueno, bien. La 4, Cambio climático. Bueno. cambio climático, dijiste, Agustín. Sí, cambio climático. Bien, Ezequiel reafirmó que cambio climático. Bien. La 5, Dijimos plantas, aparte de otras que... plantas. Acá una cosa. Está bien la palabra plantas, pero hay un adjetivo que todo el tiempo se repite en el artículo que tiene que ver con las plantas. No es cualquier tipo de plantas. Fotosíntesis. Marinas. No se compliquen tanto. Fíjense en el título. Super. Super. ¿Sí? Super plants. Ellos las llaman así, super plants. Y todo el tiempo están con eso de las super plants. ¿Sí? Bien. Así que si alguno más había elegido plants, agréguele el super adelante porque lo mencionan así todo el tiempo. Era la sala 5, ¿no? Que había dicho recién. La 6. Atmósfera. Está bien. Bien, está bien. Muy bien. Bueno, escuchen. Damos por terminado esto de hoy con este 9. Después vamos a volver más que nada por el tema de la estructura, que algunos la nombraron hoy así. Aclaraciones. Voy a compartir el aula para que vean algo. Ya tienen. Para que lo suban, ya está ahí, para que me suban este Word, como hacen siempre, acá, en la tarea de Zoom del 5 del 4. Tienen de tarea ver este video que es de bloque nominal para como cerrar el tema de bloque nominal. Es como una explicación más de bloque nominal, por si a alguien todavía le quedan dudas. Este es un tema nuevo, ¿sí? Que lo vamos a trabajar en nuestras clases siguientes y ustedes, como la clase que viene
es asincrónica, quiere decir que no nos vemos ni en Zoom ni presencial, con ese tema van a tener que trabajar en una de las actividades que yo les voy a poner en el aula para que trabajen en esa clase asincrónica, ¿sí? Así que lo van a necesitar ver tanto para nuestra próxima clase sincrónica como para la clase asincrónica. Y este es un cuestionario de práctica de bloques nominales, ¿sí? Bloques nominales con adjetivos. Así que eso, digamos, es lo que les quedaría de tarea, ¿sí? Recuerden que la próxima clase, que es... se me fue la clase. Bueno, ahí la tengo en el cronograma. 12 me parece, 12 de abril puede ser. El 12 es asincrónica, ¿sí? La tenía recién en el cronograma, o sea que no nos vemos, ¿entendido? Ahí yo les voy a cargar actividades en el aula y esas actividades van a estar abiertas de martes a martes, ¿sí? Para que ustedes las hagan, ¿entendido? Profe, sí. tenemos hasta las 12 más o menos porque tenemos que terminarlo. En nuestro grupo nos falta alguna respuesta. Creo que les puse hasta las 11. ¿Quieren que se los extienda hasta las 12? Se los extiendo. No, está bien, hasta las 11 está bien para saber. No, nos quedamos ahora 5 minutos y terminamos de escribirlo. Si quieren ya me fijo a ver hasta qué hora puse. Creo que puse, no sé, por ahí les puse 23:59, sí, pero por las dudas, déjenme ver. Si no, de última se los cambio a 23:59. Denme un segundo nomás. Y la gente que hoy vino por primera vez, lo que le pido es que lea todos los lineamientos de la clase, que yo los expliqué la semana pasada. Lo había puesto hasta las 23, pero se los pongo hasta 23:59 por las dudas. No creo que necesiten tanto tiempo, pero se los dejo hasta 23:59. Igual ese horario es para el de subir nada más, porque después lo demás está abierto. Les decía, la gente que hoy apareció por primera vez, les pido que lea los lineamientos, lea el cronograma, lea todo para estar al tanto bien de todo. Y después el foro de la clase anterior, para que vean que hicimos la clase anterior. Me piden lo que necesitan de las tareas que no hicieron de la clase pasada. Y bueno, y nada más. Entonces les quedan para hoy estas 3 cositas. Esos 2 videos para mirar, que van a quedar abiertos. Y el cuestionario que también queda abierto hasta la semana que viene. Sí. Vos dijiste que ibas a subir un cuestionario, algo así que decía SOS o algo así. Eso me olvidé de decirles. Menos mal que me hiciste acordar. Porque yo lo estaba buscando y no lo encontré y dije, ay, no lo vas a encontrar. Menos mal que me dijiste. Tengo un problema con la configuración de eso y tengo que modificarlo, porque cuando lo quiero cargar no me permite que se vea correctamente. Entonces, tanto eso que yo dije que lo tenían para hacer en la segunda semana y la tercera semana, olvídense por el momento. En cuanto yo lo pueda reconfigurar y se vea bien, que era el diagnóstico y eso, les aviso por mensaje, ¿sí? Así que por el momento olvídense de eso. De última, después les amplío el plazo. ¿Entendido? Ok, buenísimo. Bien. Bueno, me quedo con alguien si tiene alguna duda de algo, si no los libero a todos y buen fin de semana largo, descansen. Felices Pascuas para el que la celebra. Gracias, profe. Chao, chicos. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.